Bienvenidos sean todos a una clase de filosofía. El día de hoy vamos a hablar sobre el origen del pensamiento filosófico y su relación con la ciudadanía. Dentro de estos aspectos tenemos que la filosofía tiene mucha relación no solamente con la parte de la creación o el pensamiento filosófico del ser humano, sino también tiene mucho que ver con el origen y su relación con otras ciencias. En temas anteriores hemos podido ver y explicar algunos conceptos fundamentales sobre qué tiene que ver la filosofía con la comunidad, el quehacer y las otras formas políticas desde un enfoque de igualdad o desigualdad, no solamente desde el punto de vista de la democracia originada en Grecia, sino que también su relación con la actualidad. En el pensamiento como tal, tenemos que la madre de todas las ciencias seguramente se considera como lo que es la filosofía. Y hemos escuchado en algunas veces que tenemos que, para responder a algunas preguntas, primero debemos redefinir algunos conceptos que tenemos sobre lo que es la ciencia. Pues en diferencias con respecto a la actualidad, debemos de saber que la ciencia trata del conocimiento del mundo de manera separada e independiente. En la ambigüedad se considera simplemente como un conocimiento en todos sus sentidos. Es así como los filosóficos antiguos, como tales de Mileto y Aristóteles, además de dedicarse al pensamiento del filosófico, también estudiaron las áreas de la matemática, cosmología, física o biología. La filosofía realmente era tratada como un campo mucho más amplio y conectado, proporcionando lo que es un sentido a nuestro conocimiento. Lo que se refiere a la sola la idea de la filosófica de la existencia de un mundo real que este puede llegar a conocerse y se supone que es la búsqueda de un conjunto de leyes o principios a través de los cuales nosotros podemos explicar ese mundo de cierto grado de certeza y objetividad. En la parte de lo que es para qué nosotros podemos visualizar no solamente el campo de la filosofía, traemos consigo para qué sirve la filosofía. ¿Realmente crees que la filosofía tiene alguna utilidad en el mundo? ¿Por qué crees o por qué creemos que es así? Al responder esta pregunta, para algunos de ustedes puede ser de forma negativa o de forma positiva. Lo importante es que puedan lograr lo que es el desarrollo de este argumento o de esta pregunta acerca de la utilidad o no de la filosofía para la comprensión de los problemas del mundo. ¿Realmente para qué sirve la filosofía? Si es que tiene que servir para algo. Una de las críticas habituales que se hace a la filosofía es que no hay progreso. Llevamos más de 2000 años haciéndonos la misma pregunta sin llegar a ninguna conclusión. ¿Por qué necesitamos seguir insistiendo en algunas de ellas? Bueno, algunas veces sabremos que lo que es justicia, porque hay algo en algún lugar que nos hace ver o nos hace saber si es verdad o si somos en verdad realmente libres en este mundo. Pero en realidad, y como recuerdan algunos filosóficos, no estamos dándole lo que es la vuelta al mismo tema o vamos a incursionar en el mismo discurso. Realmente los problemas es para qué nos sirve la filosofía y si necesitamos forjar algunos nuevos conceptos, no solo para tener una solución, sino también para cambiar lo que es una situación existencial y sobre todo dentro del aspecto histórico, social, cultural y político. Dentro de esto, algunas preguntas como por ejemplo, sobre la falta del progreso en la filosofía. Realmente en que llevamos más de 2000 años haciendo la misma pregunta y realmente sin llegar a ninguna conclusión o en el aprender.
También podemos decir que parece que hoy como ciencia, la filosofía como ciencia ocupa un lugar privilegiado dentro de la producción del conocimiento. Y la filosofía es una cuestión de el estudiar no solamente el presente y cómo nosotros nos relacionamos, sino también el pasado. Con frecuencia se suele pensar que para algunos asuntos de de la filosofía, estos deben competir o tener alguna temática que no se encuentra lo que es la utilidad dentro del mundo actual. Debemos hacer, bueno, que las bases del pensamiento filosófico se componen de conceptos tan abstractos que estos mismos pueden ser difíciles de aplicar con respecto a la realidad. Pero lo cierto de esto es que la filosofía aborda lo que son muchos aspectos esenciales del ser humano, como el sentido de la vida, las conductas, los valores, los principios, el desarrollo de estas formas como base del pensamiento crítico, analítico y reflexivo, algunas de por las cuales producimos algún tipo de conocimiento y que este mismo nos permite vivir mejor como individuo y como sociedad. Las filosofías sientan lo que son las bases de reunificar lo que es el pensamiento, debido a lo que es un carácter multidisciplinario. Este mismo aporta lo que son los conceptos y clave para nosotros poder fomentar lo que es el diálogo y la conversación, entre otras formas de conocimientos, como por ejemplo las artes, la religión, la biología, la física, la matemática, convirtiendo así la filosofía como la madre de todas las ciencias. Bueno, en efecto, realmente como actividad intelectual, la filosofía busca constantemente la superación, produciendo nuevas ideas y permitiendo mejorar lo que es el conocimiento del mundo. De hecho, una de las más grandes utilidades es contribuir a la reflexión sobre los grandes problemas que tiene la sociedad. La filosofía, ante todo, puede fomentar lo que es el pensamiento y, bueno, por supuesto, en este sentido, en una de sus principales labores es enseñarnos a pensar, aprender a pensar, lo cual esto realmente implica lo que es superar el reduccionismo del conocimiento y poder abrir lo que es una ventana a la libertad, a la creatividad y a la autonomía del ser humano. Realmente el proceso de la mente como un pensamiento filosófico consiste en la creación, estimulación y movilización de nuestras ideas para hacer frente a lo que son diversas situaciones de nuestra vida cotidiana, pues siempre pensamos que lo hacemos de hechos concretos, los cuales son capaces de ser bastante discernidos con respecto a la realidad. Entre lo que este tiene, no solamente hablamos del pensamiento como tal, sino que compone una serie de pensamientos, entre ellos el racional, el cual llamamos como pensamiento racional, no solamente que comprende dos componentes como es el pensamiento científico y filosófico, sino que también se considera que su origen está ligado a lo que es el nacimiento de la filosofía alrededor del siglo VII antes de Cristo, cuando en aquella época, en la antigua Grecia, surgía la necesidad de buscar muchas explicaciones con respecto a muchos conceptos y ciencias. Y todos estos fenómenos aportaban ciertos conocimientos y creaban acontecimientos cotidianos de la vida. Dentro de estos conceptos tenemos las pseudociencias, que son un conjunto de disciplinas y saberes que presentan con la apariencia de ciencias, pero en realidad su base es irracional, elaborando lo que son listados de los principales pseudociencias y explicando cómo se forma
o una forma de conocimiento que produce y se diferencia entre el pensamiento racional. Dentro del mismo tenemos lo que son el pensamiento científico y filosófico, en el cual el pensamiento científico explica lo que es la realidad basada en la razón de manera crítica, a través de lo que son métodos empíricos sustentados en la observación. Esto explica cómo nosotros podemos explicar, no solamente basándonos en la parte de plantear lo que es un problema, sino que buscar la solución a través de hechos y aplicando lo que son el conocimiento para poder realizar y llegar a través de la observación a una solución e implementación de esa solución, lo cual nos generaría pues un resultado científico racional. El pensamiento, hablando del pensamiento filosófico, pues en realidad este explica la realidad basada en la razón de manera crítica, a través de métodos racionales como la deducción y la argumentación, donde nosotros buscamos de forma explicativa para resolver o tal vez basada en no solamente en deducir qué es la problemática y cuál posiblemente sería la solución y argumentando, basándonos en la realidad, que cuál sería la posible resultado o el posible solución a lo que es un problema. Eh, en caso contrario al pensamiento racional, se encuentra el pensamiento irracional. Este mismo nos llevaría a lo que es usa los elementos inversos de la razón para construir lo que son las explicaciones de los fenómenos y acontecimientos del mundo, como son las creencias, la imaginación, la fantasía, la ilusión. Entre otras formas de pensamientos irracionales más comunes, tenemos lo que es los mitos y las pseudociencias, asimismo como el pensamiento irracional. Este mismo comúnmente está asociado al dominio de los sentimientos y las emociones. Sin embargo, aunque muchas veces las emociones determinan nuestro comportamiento, lo cierto es que están al servicio de la razón. Es por ello que la razón se termina imponiendo a los sentidos como tal. En la parte de lo que son los mitos versus logos, esto representa lo que es la racionalidad. En anteriores hemos visto definiciones como los mitos, los logos, la verdad, entre otros. Y estos mismos mitos nacen con un propósito intelectual relacionado con la necesidad de dar respuesta a grandes interrogantes en las cuales dan paso de alguna forma a lo que es el nacimiento no solamente del origen del mundo, sino el nacimiento de la vida, la existencia después de la muerte, la causa de los fenómenos naturales, asimismo como lo que es la lluvia. La existencia después de la muerte o la causa de los fenómenos naturales como la lluvia, erupciones volcánicas, entre otros. Las respuestas que ofrecen los mitos a este tipo de preguntas es que aluden constantemente a los elementos místicos y mágicos de las culturas a las que pertenecen, como por ejemplo la existencia de dioses, actuaciones de personajes con dones especiales, fuerzas extremas, capacidad, inmortalidad, entre otros. Aparición de lo que son criaturas como centauros, serpientes emplumadas, de quizás algunas representaciones como dragones en algunas culturas. Con el paso del mito al logos se da
por la misma necesidad de explicar lo que es los acontecimientos del mundo, pero con la diferencia de que ya no buscan lo que es la razón de las cosas en la imaginación y la fantasía, sino que más bien basados en la lógica, en el entendimiento, la argumentación y la demostración de esos hechos. Asimismo, el paso del mito al logos solo fue posible cuando la idea de la arbitrariedad fue sustituida por la necesidad de encontrar lo que son soluciones lógicas y racionales a las preocupaciones de lo que es las preocupaciones humanas. De allí surge realmente lo que es la racionalidad y la racionalidad como la principal herramienta de lo que es el conocimiento científico. Esta está concebida como la capacidad de pensar, entender, actuar en base a lo que es la razón. La racionalidad es esencial en nuestra visión del mundo. Gracias a ello podemos deliberar y discernir acerca de aceptar como verdadero o asumir como fines que lo que es sobre algunas determinadas circunstancias. Dentro de lo que es la parte del- de lo que es la importancia de dudar o preguntar. Realmente dudar y preguntar son acciones estrechamente ligadas al pensamiento racional. Nosotros tenemos o vemos un hecho y tenemos la curiosidad de poder preguntar sobre alguna duda que nos ande en el pensamiento sobre algún hecho y normalmente tenemos que la posibilidad de la búsqueda de información en la actualidad es bastante grande, ya que a través de preguntas corrientes que se pretende resolver cuestiones prácticas de la vida cotidiana, algunos ejemplos como qué hora es, a qué hora llega quizás un vuelo de Guayaquil, entre otras preguntas que nos podemos hacer con respecto a alguna duda que tengamos para corroborar lo que son los aprendizajes o inducir lo que es una respuesta a través de preguntas retóricas, se debe buscar lo que es la confirmación del conocimiento previamente adquirido. Realmente son ejemplos de este tipo de preguntas como ¿por qué permanecer callados si sé la respuesta? O ¿por qué las desgracias me ocurren a mí? Estas son algunas planteamientos o interrogantes sobre asuntos o experiencias mediante preguntas filosóficas o de indagación que pretende abrir temáticas que requieren a un mayor grado de pensamiento y complejidad, como por ejemplo, qué es lo real y qué no, y cuál es el sentido de la vida en el mundo. Para que la duda y la pregunta se desplieguen toda su potencialidad para el pensamiento, es imprescindible que ambas acciones sean genuinas, es decir, que tienden a la producción de nuevos conocimientos y no solo busquen incomodar, deben ser suficientemente auténticas en el sentido de poder preguntar sobre algo que no sabes de antemano y comprometidas para que se encuentre lo que es el interés real por saber y no solo porque dude, simplemente porque necesita tener el conocimiento. Una de las herramientas del método del racionalismo es realmente la duda metódica, propuesta realmente por algunos filósofos que dicen que tiene como objetivo fundamental el conocimiento a través de lo que es el ejercicio para dudar de todo aquello que no sea evidente, es decir, lo que no estoy viendo, entonces tengo derecho a dudar y preguntar por ello. Recordemos que una de las principales características del racionalismo es desestimar el conocimiento producido por los sentidos, ya que la razón contiene la verdad de las cosas y ésta solo se encuentra en la mente. Si nosotros no tuviéramos la capacidad de dudar, de pensar
o de preguntar, realmente no hubiesen existido grandes descubrimientos en el mundo. Esto nos permite resumir que el pensamiento racional es toda aquella forma de pensamiento basada en la razón u otras habilidades ligadas a la comunicación, a la observación, a la organización y al cuestionamiento. Realmente existen algunas semejanzas en estos tipos de pensamientos y posiblemente nosotros cada vez que va pasando cada siglo o cada década, encontramos más personajes que les ayuda a pensar y dudar y preguntarse cómo mejorar cada aspecto de la vida cotidiana de cada uno de nosotros en el mundo.